Mein Name ist Amir. Ich war Richter im höchsten Gericht, respektiert in myriaden Kreisen und gefürchtet von denjenigen, die sich gegen das Gesetz wandten. Mit 40 Jahren hatte ich das Gewicht des Glaubens auf meinen Schultern getragen, aber innerlich war ich gefangen in einem tiefen und kalten Schatten des Zweifels. Die Gebete, die ich täglich sprach, schienen mehr eine Pflicht als ein wahrer Ausdruck meines Herzens. Ich verkörperte Gerechtigkeit, doch während ich das Wort für das Recht sprach, flüsterten in meiner Seele Fragen nach Sinn und Wahrheit. Eines Tages, während ich eine wichtige Verhandlung leitete, geschah etwas Unvorstellbares. Plötzlich durchbrach ein strahlendes Licht den düsteren Raum des Gerichts, und eine Stimme durchbrach die Stille: »Amir, ich kenne dich.« In diesem Moment war es, als ob der Boden unter mir erbebte. Die Dunkelheit, die mich umhüllte, wurde von einer erdrückenden Wahrheit durchdrungen. Ich stand vor dem, was ich nie erwartet hatte, einer Begegnung mit Jesus, dem, dessen Botschaft mir nie zuvor wirklich nahegebracht worden war. Das Echo dieser göttlichen Offenbarung ließ mich erschüttert zurück. In meinem Herzen entstand ein Sturm, als ich gezwungen war, meine Identität und mein Leben zu hinterfragen. Würde ich der Herde folgen oder wage ich es, gegen die Strömung anzuschwimmen? Die Stimmen meiner Familie und meiner Kollegen hallten in meinem Kopf, während ich mich mit der schrecklichen Furcht konfrontierte, als Verräter angesehen zu werden. Doch die Freiheit, die ich erlebte, war größer als alle Ängste, die mich umgaben. Der Drang, die Wahrheit zu suchen, wurde unwiderstehlich. Meine Abende waren gefüllt mit heimlichen Recherchen und Gesprächen mit Gleichgesinnten, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. In einer Gemeinschaft von Seelen, die sich aus den Fesseln ihrer Vergangenheit befreit hatten, fand ich Trost und Kraft. Hier war kein Platz für Verurteilung, sondern nur für die Suche nach einer wahren Verbindung zu Gott, die ich so lange vermisst hatte. Jetzt, während ich hier stehe, spüre ich den Drang, meine Geschichte zu teilen. Die berührende und zeitlose Nachricht, die mir aus den Abgründen meines Zweifels entgegentrat. Dies ist nicht nur mein Zeugnis, sondern ein Weckruf für viele da draußen, die in einer Welt des Zweifels und der Unsicherheit leben. Die Freiheit, die ich fand, liegt in der Wahrheit. Und diese Wahrheit wird auch euch erreichen. Bevor wir beginnen, hinterlasst mir bitte unten einen Kommentar. Wo schaut ihr zu und wie spät ist es bei euch? Ich möchte wissen, wie weit sich diese Botschaft ausbreitet. Und wenn ihr auch die Sehnsucht nach der Wahrheit verspürt, abonniert jetzt Wahrheit von Jenseits. Denn das, was ich mit euch teilen möchte, ist mehr als nur eine Geschichte. Es ist der Beginn einer spirituellen Reise, die euer Leben verändern kann. Me encuentro en una sala de tribunal elegante en Nueva York, un escenario que simboliza el respeto y la justicia, pero que también respira una atmósfera de tensión y desconfianza. Soy un juez musulmán, y a lo largo de mi carrera he sido testigo de las complejidades de un mundo que a menudo se deja llevar por la división y el conflicto. Las influencias multiculturales en este espacio son evidentes, y aunque la diversidad puede ser enriquecedora, a veces siento que oculta un profundo desasosiego. La lucha por la Wahrheit se siente inminente, un Geistlicher Krieg que parece librarse en cada rincón de este lugar. La presión que siento de cumplir con mis deberes es abrumadora. A menudo, me encuentro atrapado entre lo que se espera de mí y lo que mi corazón realmente anhela. A pesar de la dignidad que conlleva mi cargo, hay una sensación persistente de vacío que a menudo me acompaña. En medio de las deliberaciones y las decisiones que debo tomar, surge un eco de dudas que cuestionan el sentido de todo lo que he alcanzado. La rutina diaria se siente como un ciclo interminable, y la esencia de la espiritualidad se ha vuelto un concepto distante. Una tarde, mientras el tribunal se preparaba para una falta de juicio importante, algo extraordinario sucedió. Una luz intensa que parecía surgir de la nada brilló en la sala. En ese resplandor, vi a Jesús. Su presencia era serena, un amor tan profundo que la tensión en el aire se disipó instantáneamente. Jesús me habló, y en su voz sentí una claridad que nunca había experimentado. Me reveló verdades que resonaban en mi alma, la manipulación que había presenciado en nuestra sociedad,
la verborgene agenda que controla nuestras elecciones y fomenta la división entre las personas. A través de Jesús, entendí que la élite utiliza la Toshun como una herramienta para mantenernos distraídos de nuestras verdaderas luchas. La injusticia, la guerra, el sufrimiento que observamos a diario no son simples frutos de decisiones humanas aleatorias, sino consecuencia de un diseño sistemático que busca mantener a la humanidad en la oscuridad. En ese momento, comprendí que no solo era un juez en un tribunal, era un testigo de la realidad y un defensor de aquellos que no tienen voz en esta lucha por la verdad. Al regresar a mi vida cotidiana, la revelación me empujó a actuar. La urgencia de compartir lo que había aprendido crecía en mi corazón. No podía quedarme callado ante el mensaje de Jesús, que no solo me había liberado de mis propios temores, sino que también ofrecía esperanza para muchos otros. Sin embargo, el miedo a ser rechazado por mi familia y mi comunidad pesaba en mí. Las sombras de la desaprobación y el juicio acechaban cada paso que consideraba dar. Pero sabía que el camino hacia la libertad y la verdad no estaba exento de riesgos, y que mi misión debía incluir la valentía de enfrentar esos miedos. Comencé a buscar conexiones con otros que también habían sentido el llamado a explorar su fe más allá de los límites de la tradición. Encontré un grupo de apoyo donde las experiencias compartidas creaban un refugio para aquellos que estaban en busca de una conexión auténtica. Hablábamos sobre cómo nuestras luchas individuales eran parte de esta batalla colectiva. Cada testimonio resonaba con la chispa de la transformación. La realización de que juntos podíamos desafiar la Toshun y encontrar el camino hacia el Erwachen espiritual se convirtió en nuestra misión compartida. Mientras continuaba en este viaje de revelación y desafío, me sentía cada vez más impulsado a ser un mensajero de la verdad en un mundo necesitado de liberación y esperanza. Soy Amir, un juez musulmán de Birs y Canos, y a lo largo de mi carrera he luchado con la imagen que proyecto y el vacío que siento por dentro. En el exterior, soy la representación de la disciplina y la seriedad. Mis colegas y mi comunidad me ven como un modelo a seguir. Alguien que ha logrado lo que muchos consideran un éxito. Sin embargo, detrás de esa fachada, hay una lucha constante contra la sensación de estar atrapado en un sistema que impone un sentido de religiosidad forzada. Desde hace tiempo, la presión por adherirme a las tradiciones y expectativas me ha llevado a una profunda crisis espiritual. En los momentos de silencio, cuando el mundo exterior se apaga por un instante, la soledad me inunda. Preguntas sin respuestas asedian mi mente. ¿Realmente estoy viviendo de acuerdo con lo que creo? ¿Hay algo más allá de las reglas que me han enseñado? Este conflicto se siente como un Geistlicher Krieg. Una batalla interna por encontrar la Wahrheit, en medio de la Toshun que permea en nuestra sociedad. La lucha entre la apariencia de fe y el deseo auténtico de una conexión espiritual me consume. Buscaba respuestas en la oración, pero mis palabras a menudo se sentían vacías. Todo cambió una noche, cuando en un estado de desesperación, tuve un encuentro con Jesús que alteró radicalmente mi percepción de la vida. Ocurrió de forma inesperada, mientras meditaba profundamente. Una luz brillante me rodeó, y allí estaba Jesús, su figura radiante emanaba amor y paz. En ese momento, sentí que mis dudas e inseguridades se desvanecían. Él me habló sobre la fragilidad de nuestras vidas y cómo la élite utiliza una verborgene agenda para manipular la realidad, dividiendo a las personas y manteniéndolas sumidas en el miedo y la ignorancia. Su mensaje era claro: debía despertar y trascender la superficie de las creencias impuestas. Con cada palabra que escuchaba, la revelación se adentraba en mi ser, rompiendo las cadenas que me habían mantenido cautivo. La injusticia y la división en el mundo, los conflictos bélicos, todo esto es parte del juego que se desarrolla a gran escala. Me mostró que mi papel como juez goza de una responsabilidad que trasciende lo administrativo. Debía ser un defensor de la verdad y la justicia divina. Esa Offenbarung no era solo para mí, sino un llamado a ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia el Erwachen espiritual. Sabía que debía compartir esta verdad con aquellos que aún viven atrapados por la Toshun.
Al regresar a mi vida cotidiana, una mezcla de entusiasmo y miedo me invadía. Decidí hablar sobre el encuentro en el pequeño círculo de fe donde comencé a compartir mis pensamientos. Lo que comenzó como unas simples palabras se transformó en un torrente de emociones y relatos. Compartí no solo mi experiencia, sino también las verdades que Jesús me había revelado. Las historias de mis compañeros resonaban con la misma desesperación que yo sentía. Todos habíamos enfrentado el rechazo, pero juntos comenzamos a construir una comunidad donde la búsqueda de la verdad pudiera florecer, donde la luz de Jesús pudiera guiar a otros a liberarse de sus cargas. Sin embargo, a medida que profundizaba en mi misión de compartir esta luz, el recuerdo de mi familia seguía echando sombras sobre mis pensamientos. ¿Cómo podría reconciliar lo que había descubierto con las creencias que siempre honré? La posibilidad de ser visto como un traidor, de perder los lazos familiares, era aterradora. Pero la urgencia de ser un portavoz de la verdad me empujaba a seguir adelante. Comprendí que el amor y la verdad de Jesús son más grandes que los miedos que enfrentamos. Así, mientras continúo en esta búsqueda, siento que cada paso hacia compartir mi mensaje es un paso hacia la libertad no solo para mí, sino también para muchos otros que anhelan la luz en medio de la oscuridad. Durante mis momentos de oración, un profundo conflicto interno comenzó a apoderarse de mí. Soy Amir, un juez musulmán en Nueva York, y aunque mi vida exterior parece equilibrada y respetable, dentro de mí hay una tormenta de dudas que me consume. Las expectativas de mi familia y de mi comunidad me presionan, y esa necesidad de ser un modelo a seguir a menudo se siente como una trampa. Me encuentro atrapado entre la devoción a mis creencias y un deseo abrumador de explorar un camino más profundo que el que me han enseñado. Mientras rezo, estos sentimientos de incomodidad e inseguridad se intensifican. Imagino un futuro donde puedo ser auténtico, libre de las cadenas de la Toshun que siempre han definido mi existencia. Cada día que pasa, la idea de que hay algo más allá de lo que se me ha enseñado sigue resonando en mí. La espiritualidad ha comenzado a sentirse como una búsqueda desesperada, algo que trasciende las normas impuestas. En medio de esta lucha, mis sueños cada vez más vividos me ofrecen destellos de esperanza, donde vislumbro un camino hacia el Erwachen personal. Una noche, el momento que cambiaría mi vida se presentó con una claridad surrealista. Mientras meditaba, una luz resplandeciente iluminó la habitación, y en ella se encontraba Jesús. Su presencia era asombrosa y llena de amor, desprendía una paz que calmó mi agitación interna. En ese instante, sentí que todas mis dudas eran despojadas de su poder. Jesús comenzaba a revelarme verdades que estaban ocultas en mi interior. La manipulación que sufrimos por parte de la élite, y cómo su verborgene agenda utiliza el miedo y la división para controlar a las multitudes. Entendí que el Geistlicher Krieg no es solo una lucha individual, sino una batalla que afecta a toda la humanidad. Las injusticias que vemos a nuestro alrededor no son meros accidentes. Son el resultado de una estructura diseñada con la intención de mantenernos separados. Sentí callar mi voz, pero a la vez adquirí una nueva comprensión sobre la importancia de hablar y actuar. La Offenbarung que me fue otorgada no era solo para mí, sino un llamado a ayudar a otros a liberarse de su propia oscuridad y encontrar la Wahrheit en el proceso. Al regresar de esa experiencia trascendental, supe que debía hacer algo. Comencé a conectar con otros que también estaban buscando su relación con Jesús. Formé parte de un grupo en el que compartíamos nuestras luchas y descubrimientos. Lo que comenzó como un pequeño círculo pronto se convirtió en una comunidad vibrante donde las historias de transformación se entrelazaban. Hablábamos sobre las fuerzas que nos mantienen atrapados, sobre la necesidad de unirnos en esta lucha por la verdad y la justicia. Sin embargo, el miedo y la inseguridad persisten. La idea de enfrentar la desaprobación de mi familia y de mi comunidad siempre acarrea un peso en mi corazón, pero el deseo de seguir adelante y ser un portador del mensaje de Jesús se vuelve más fuerte con cada día que pasa. Mi camino sigue adelante. La lucha por ser auténtico, por compartir la luz que he encontrado,
me enfrenta a la resistencia del mundo que me rodea. Estoy decidido a enfrentar cada desafío, a hablar sobre la Wahrheit que he descubierto, mientras navego por las sombras de mi pasado. La esperanza de que, al hacerlo, podría inspirar a otros a hacer lo mismo es una poderosa fuerza que me guía. Mientras continúo mi viaje, sé que cada paso que doy hacia la verdad contribuye a un cambio más amplio, un despertar espiritual que puede alterar el curso de nuestras vidas y del mundo que nos rodea. Era un día como cualquier otro en el tribunal, un entorno donde las reglas y la autoridad reinan. Soy Amir, un juez musulmán de Biers y Ganos, y a lo largo de mi carrera he buscado la justicia, pero también he luchado contra un vacío profundo que me consume. Las expectativas de mi comunidad y la presión por ser un modelo a seguir son constantes. Sin embargo, en medio de la rutina diaria, una inquietud incesante me lleva a cuestionar la sustancia de mis creencias y el camino que he seguido. Durante la audiencia, mientras escuchaba los argumentos y el ruido del juicio, de repente, una luz intensa irrumpió en la sala. Era como si el tiempo se detuviera, y todo lo demás se desvaneciera. En ese resplandor, vi a Jesús. Su conjunto de amor y compasión me envolvía. En ese instante, todas mis dudas y temores desaparecieron. Jesús me llamó por mi nombre, y su voz resonó en lo más profundo de mi ser, revelándome algo que cambiaría mi vida por completo. Su mensaje no solo era uno de esperanza, sino también una dura Offenbarung sobre la verdadera naturaleza de la sociedad y el conflicto espiritual que me rodeaba. Jesús me mostró cómo el Geistlicher Krieg no se libra solo en el ámbito personal, sino que afecta a la humanidad en su conjunto. Reveló que la élite, a través de una verborgene agenda, manipula nuestras creencias y promueve la Täuschung para mantener a la sociedad dividida y vulnerable. Desde las guerras que desgarran países hasta las divisiones que vivimos día a día, todo es parte de un juego más grande, orquestado para mantener el control sobre nuestras almas. Sus palabras resonaron con una claridad que nunca había sentido antes, desafiando todo lo que había aprendido y creído. Al regresar a la realidad, la vida cotidiana parecía irreal. La responsabilidad del conocimiento que había adquirido pesaba sobre mis hombros como una carga. En mi mente, la lucha comenzaba. ¿Cómo podría compartir esta verdad sin ser rechazado? La tensión entre el deseo de hablar y el miedo a ser visto como un traidor se volvían cada vez más intensos. Pero el amor que Jesús me ofreció superaba ese miedo. Sabía que debía actuar, que mi misión iba más allá de mí mismo. Cada día vivía con una urgencia por compartir su mensaje y ayudar a otros a despertar de la Täuschung que nos rodea. Empecé a buscar conexiones con personas que, como yo, habían sentido su llamado a vivir una fe auténtica. Formé parte de grupos donde otros compartían sus experiencias similares. En cada encuentro, el aire estaba cargado de esperanza y amor. Hablamos sobre las verdades reveladas, cómo la élite se beneficia de nuestra ignorancia, y cómo juntos podíamos enfrentar esta manipulación. La fuerza de la comunidad y el entendimiento mutuo empezaron a ser vislumbrados como un camino hacia el Erwachen. Pronto cada testimonio se convirtió en un espejo de lo que yo había experimentado, y la conexión se sentía tan real y poderosa que no había forma de esconderse detrás del miedo. A medida que este nuevo camino se desarrollaba, la necesidad de hablar con mi familia sobre mi experiencia se hacía cada vez más fuerte. Sin embargo, el temor al rechazo seguía acechando en mi mente. ¿Qué pasaría si no entendían? ¿Qué sucedería si mi verdad los alejara aún más? Esa lucha por reconciliar mi nueva fe con las expectativas de mi entorno continuaba. Sabía que debía encontrar el valor para compartir el amor de Jesús y la Wahrheit que me había sido revelada, incluso si significaba enfrentar la soledad. Mi vida había cambiado y estaba decidido a ser un faro de luz en un mundo que anhela desesperadamente el amor y la comprensión. Después de mi extraordinario encuentro con Jesús, regresé a mi vida cotidiana con una sensación abrumadora de confusión y determinación. Soy Amir, un juez musulmán en Nueva York, y aunque he dedicado mi vida a la búsqueda de la justicia, me encontré atrapado entre mi antigua lealtad y la nueva revelación que había recibido.
La luz que me había iluminado durante aquella experiencia trascendental me reveló verdades inquietantes sobre la élite y su verborgen agenda, mostrándome la Wahrheit que está oculta a los ojos de muchos. Sabía que debía compartir lo que había aprendido, pero la reacción de mi familia y mis colegas era una sombra que me atormentaba. Cuando finalmente decidí abrirme a aquellos a mi alrededor, la respuesta fue devastadora. Muchos de mis compañeros me miraron con desdén y el rechazo se hizo palpable en el aire. Sentí el peso de las miradas acusadoras, como si cada palabra que pronunciara se transformara en un eco de traición. Mi familia, que siempre había sido un pilar en mi vida, ahora me señalaba como un hereje, un renegado que había abandonado su fe y su deber. Las acusaciones de ser un Geistlicher Krieg me hundían en un mar de culpa y soledad. La profunda conexión que había sentido con Jesús parecía chocar con el rechazo de los que habían sido mi soporte. Esta creciente crisis existencial me llevó a momentos de reflexión dolorosa. Cada vez que pensaba en el amor de Jesús y la luz de sus enseñanzas, era seguido por el peso del dolor que causaba a aquellos que amaba. La lucha por equilibrar mi fe recién descubierta y mi lealtad familiar se convirtió en una batalla constante. Las inseguridades que había guardado durante años emergían con fuerza, cuestionando cada paso que daba hacia este nuevo camino. ¿Acaso esta búsqueda de la verdad valía la pena si me aislaba de mi propia familia? Sin embargo, en medio de mi tristeza, el deseo de ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la luz seguía ardiente en mi corazón. Comencé a conectar con un pequeño grupo de personas que compartían experiencias similares. En esas reuniones, cada historia era un reflejo de la lucha interna que todos enfrentábamos. Hablábamos de cómo la Täuschung afecta nuestras vidas y de la necesidad de un Erwachen espiritual que nos permita desafiar a los poderes que han tenido control sobre nosotros. Un fuerte sentido de comunidad comenzó a formarse, y en ese entorno vi la posibilidad de transformación. A medida que me reconectaba con otros que también habían sentido el llamado de Jesús, entendí que mi testimonio no era solo un símbolo de lucha personal, sino un faro de esperanza para los demás. Compartir mi experiencia y las verdades que había descubierto se convirtió en una misión crucial en mi vida. La urgencia de hablar sobre la revelación que me había sido otorgada era más fuerte que nunca. Sabía que el camino iba a estar lleno de retos, pero el amor de Jesús y la luz de la verdad se alzaban por encima de mis miedos, animándome a seguir adelante y a luchar por la libertad espiritual que todos merecemos. En mi profundo anhelo de respuestas, comencé a buscar información sobre Jesús de forma secreta. Soy Amir, un juez musulmán en Nueva York, y a pesar de las apariencias, me sentía atrapado entre la devoción religiosa y una creciente desesperación. La fe que había sustentado mi vida, que había sido mi refugio seguro, ahora parecía un caparazón vacío. Momentos de oración a menudo se convertían en luchas internas, con dudas que surgían como sombras en mi mente. En mi búsqueda, descubrí una comunidad de antiguos musulmanes que habían experimentado transformaciones similares. Me uní a ellos sin saber que mi vida estaba a punto de dar un giro significativo. La primera reunión fue un torbellino de emociones. Al ingresar fui recibido por miradas comprensivas que reflejaban mi propia lucha. Cada persona compartía su historia, sus dudas y su despertar espiritual. Era liberador escuchar a otros hablar sobre las verdades que Jesús les había revelado, cómo habían encontrado paz en medio de la tormenta. La conexión entre nosotros se sentía poderosa. Cada relato era un testimonio de valentía y transformación, un recordatorio de que la búsqueda de la Wahrheit es un viaje compartido. En esos momentos, comprendí que no estaba solo en este camino. Había otros que buscaban la luz en medio de la oscuridad. Mientras escuchaba, la urgencia por compartir mi propia experiencia se intensificaba. Quería contarles sobre el Geistlicher Krieg que había enfrentado, sobre cómo Jesús me había mostrado la Offenbarung de una nueva realidad, una que va más allá de las divisiones y el sufrimiento. Me vi sentado en la penumbra, luchando entre el deseo de hablar y el temor al rechazo. Pero la atmósfera de aceptación y amor en esa sala disipaba poco a poco mis temores. Era como si Jesús estuviera allí con nosotros,
invitándome a dar ese paso crucial hacia la autenticidad. Mientras avanzaba en esta nueva etapa de mi vida, la presión de la sociedad seguía en el fondo de mi mente. Sabía que compartir mi experiencia con aquellos que todavía están atrapados en la Täuschung de la ignorancia podría abrir la puerta al entendimiento, pero podría también generar un rechazo absoluto. El miedo a ser visto como un traidor a mis creencias tradicionales se cernía sobre mí, y en cada paso hacia adelante, el peso de mis decisiones pasadas se hacía sentir. Pero esa luz, esa paz interior que había encontrado a través de Jesús, me instaba a seguir, a no rendirme. Pronto, la necesidad de actuar se volvió más urgente. Así, decidí organizar una reunión para compartir no solo mi viaje, sino el amor extraordinario que Jesús ofrece a todos, incluso a aquellos que duelen en su soledad. La idea de hablar en un ambiente más amplio me llenaba de un valor nuevo. Mientras me preparaba para ese momento, sentía que todos esos miedos se convertían en combustible para mi voz. Lo que antes había sido fuente de ansiedad se transformó en un testimonio de lo que significa vivir con propósito y verdad, un recordatorio de que la lucha espiritual llevada a cabo es una de amor. Finalmente, el día llegó. Parado frente a un grupo de almas que esperaban escuchar, respiré profundo y comencé a hablar. Compartí mi historia, mis dudas y el hermoso encuentro que había cambiado mi vida. Cada palabra que decía sentía que liberaba algo dentro de mí. Hablar sobre mi transformación no era solo un acto de valentía, era un grito de libertad. Comencé a notar las reacciones de la audiencia, algunos con lágrimas en los ojos, mientras otros asentían con la cabeza. En ese instante, comprendí que la verdad de Jesús no solo me había liberado a mí, sino que también tenía el poder de tocar corazones y cambiar vidas a su alrededor. En los días posteriores a mi encuentro con Jesús, empecé a entender que su mensaje no era solo para mí, sino un llamado universal. Soy Amir, un juez musulmán en Nueva York, y en mi búsqueda de propósito, todo lo que había aprendido a lo largo de mi vida se desmoronaba ante mis ojos. Las expectativas de la comunidad que siempre me habían definido ahora parecían una prisión. La revelación que Jesús me había ofrecido, aquella luz que había penetrado en mi oscuridad, se convirtió en una urgencia que no podía ignorar. Debía compartir lo que había encontrado, no solo por mi propia salvación, sino para ayudar a otros en su dolor y confusión. La idea de ser un mensajero de la verdad era a la vez liberadora y aterradora. Sabía que mi familia y mis colegas podrían rechazarme, ver en mí un traidor a sus creencias. La presión por mantener un status quo era intensa, pero también sentía que debían escuchar la Wahrheit que Jesús me había revelado. Las verdades sobre la élite, sobre cómo operan en la sombra usando una verborgene agenda, se repitieron en mi mente. Comprendía que debía ser la voz que despertara a otros del letargo de la Täuschung que nos rodea. Esta lucha interna se convirtió en un Geistlicher Krieg, donde la fe y el miedo cohabitaban. Un día, decidí unirme a un grupo de apoyo, un espacio donde otras personas también buscaban respuestas y conexión con Jesús. Escuchar sus testimonios me llenó de esperanza. Todos compartíamos el deseo de superar nuestras luchas espirituales y encontrar paz en medio del caos. Allí, escuché historias de dolor y pérdida, y cómo cada uno había encontrado su camino hacia el amor y la verdad. Este lugar se convirtió en un refugio, donde podía aprender a equilibrar mi nueva fe y mi identidad con mis raíces. Juntos, decidimos levantar nuestras voces en un coro de verdad, desafiando las sombras que intentaban sofocarnos. A medida que compartía mi historia, la conexión entre nosotros se hacía más fuerte. Hablábamos sobre la necesidad de reconocer el herbaje espiritual que necesitábamos, no solo como individuos, sino como una comunidad. Lo que había experimentado con Jesús debía ser más que un hecho personal. Era una oportunidad de iluminar las vidas de aquellos atrapados en la desesperación. Esta misión nos unía, y la urgencia de hablar se intensificaba a medida que comprendíamos que había muchos que aún estaban buscando respuestas. Sin embargo, a pesar de la energía positiva que sentía en este grupo, no podía quitarme la inquietud del rechazo que podría venir de mi familia.
La idea de ser visto como un traidor a mis raíces culturales y religiosas me llenaba de ansiedad. Pero al mismo tiempo, la luz de Jesús me impulsaba a seguir adelante, a actuar con valentía. Sabía que el amor y la verdad son más poderosos que el miedo, y aunque el camino se presentaba incierto, estaba decidido a abrazar mi papel en esta transformación. Mi viaje hacia compartir el amor de Jesús y la verdad contenida en su mensaje apenas comenzaba, y sentía que cada paso que daba era un paso hacia la libertad no solo para mí, sino para todos los que buscan la verdad en un mundo que a menudo opta por la oscuridad. Al tomar la decisión de dejar mi antiguo hogar, sentí que estaba dejando atrás más que solo un lugar físico. Era un acto simbólico de liberación. Soy Amir, un juez musulmán de Bier Sijanos, y aunque siempre he sido visto como un baluarte de la ley y el orden, dentro de mí había una lucha constante. La presión por ser un modelo a seguir, por ajustarme a las expectativas de mi comunidad, se estaba volviendo insoportable. A pesar de mi éxito y el respeto que recibía, había un vacío que amenazaba con consumir mi esencia. Era un conflicto que nunca había querido enfrentar, hasta que tuve esa experiencia trascendental con Jesús. Después de aquel encuentro, la luz de Jesús me mostró una nueva verdad. Me reveló el Geistlicher Krieg que se libra en el mundo, una lucha por el alma de la humanidad en la que todos estamos inmersos. Comprendí que la élite utiliza una verborgene agenda para manipular nuestras percepciones y mantenernos divididos, alimentando la Touchung que nos mantiene atrapados. Esa revelación, aunque abrumadora, me inspiró a actuar, a desafiar el silencio que había marcado mi vida. Sabía que debía buscar un espacio donde pudiera vivir mi nueva fe con libertad, y así, decidí mudarme a un barrio donde las distintas creencias coexistían, un lugar donde podría ser auténtico. La vida en este nuevo vecindario era un contraste con mi pasado. Encontré a otros que también habían experimentado un Erwachen, personas que, como yo, se habían sentido atraídas por el amor y la verdad de Jesús. La conexión entre nosotros era palpable. Cada uno compartía sus historias de transformación, y juntos comenzamos a construir un puente hacia una fe que iba más allá de las restricciones de nuestra educación. Me di cuenta de que este movimiento no solo se trataba de mí. Era un esfuerzo colectivo por desafiar las estructuras que perpetúan la división y el desánimo. Mientras hablaba más abiertamente sobre mi experiencia y el mensaje que recibí de Jesús, sentí un cambio en mi corazón. La necesidad de compartir la Wahrheit y ayudar a otros a ver más allá de la superficie era más fuerte que cualquier miedo. A medida que mi voz se hacía más firme, también aumentaba el riesgo. A veces, el miedo al rechazo de mi antigua comunidad se hacía presente. Cuestiones sobre mi lealtad y mi lugar en el mundo cruzaban por mi mente. Sin embargo, sabía que quedarme callado solo perpetuaría el sufrimiento. Cada palabra compartida traía consigo el poder de la esperanza y la posibilidad de un cambio real. A lo largo de este proceso, he aprendido que el amor y la verdad pueden ser armas multifacéticas en este Geistlicher Krieg. Mis interacciones con otros han ido más allá de la simple conversación. Han sido actos de liberación. Conversar sobre cómo la manipulativa élite ha tejido una red compleja que controla nuestras vidas me ha proporcionado nuevas perspectivas. He visto cómo el amor de Jesús puede desmantelar esa red, y aunque a veces el camino sea solitario y lleno de temor, existen muchos otros deseosos de unirse a esta lucha por la liberación espiritual. Mi compromiso de ser un faro de verdad en un mundo lleno de oscuridad continua, y cada día me siento más determinado a seguir compartiendo este mensaje vital. A medida que me sumergía en mi nueva misión, sentía que la vida comenzaba a cobrar un nuevo sentido. Soy Amir, un juez musulmán en Nueva York, y después de mi encuentro transformador con Jesús, comprendí que mi responsabilidad iba más allá de los casos que manejaba en la corte. Comencé a dedicarme a ayudar a los necesitados, a aquellos que enfrentan luchas diarias y que, en muchos casos, nunca reciben la atención que merecen. La Wahrheit que había descubierto no solo era un regalo para mí. Sentía que debía compartirla con el mundo, porque había un llamado urgente en mi corazón para que otros también se sintieran liberados del ciclo de sufrimiento.
La experiencia de ayudar a otros se convirtió en un nuevo propósito. En cada acto de compasión, ya sea brindando apoyo legal gratuito a quienes no podían pagarlo, o simplemente escuchando las historias de los que sufrían, experimentaba una profunda conexión con ellos. Era como si cada ayuda que ofrecía me acercara más a Jesús y a la Offenbarung que me había dado. A través de la conexión con los demás, sentía que el amor de Jesús se manifestaba, desafiando la Täuschung en la que tanto tiempo había vivido. Mi vida estaba en un proceso de Erwachen continuo, un despertar espiritual que parecía ir más allá de mí mismo. Sin embargo, mientras me dedicaba a esta nueva vida, las tensiones no tardaron en surgir. Mis antiguos colegas y miembros de la comunidad comenzaron a cuestionar mis decisiones. La presencia de Jesús en mi vida había desatado una serie de dudas en aquellos que antes me consideraban un pilar de la comunidad. Las miradas de desaprobación que antes eran familiares se convirtieron en pruebas de un rechazo que dolía. Me etiquetaron como un traidor a los valores que siempre había defendido. Esa incertidumbre y el dolor del rechazo empezaron a tajar mis esfuerzos por abrazar la vida que deseaba. Aunque ese rechazo era evidente y constante, la urgencia de compartir lo que había aprendido era aún más potente. Sabía que el Geistlicher Krieg que estaba enfrentando no era solo personal, era una batalla que encapsulaba la lucha de muchos. La necesidad de visibilizar cómo la élite manipula nuestras creencias, manteniendo a la sociedad en la oscuridad, se transformaba en mi misión. La experiencia me había enseñado que no solo era un juez, sino también un testigo de la injusticia, del sufrimiento y de una lucha que abarcaba a toda la humanidad. Cada conversación que tenía se convertía en una oportunidad para inspirar el cambio en quienes me rodeaban. A medida que esta nueva vida se desarrollaba, comencé a ver la oportunidad de formar una comunidad de apoyo. Conocí a otros que, como yo, habían sido tocados por esta luz y que deseaban cambiar el formato de sus vidas. Nos reuníamos para compartir testimonios sobre nuestras experiencias, y esos encuentros se convirtieron en una fuente de fuerza. Cada historia compartida era un ladrillo que construía un camino hacia un futuro, donde la Wahrheit podría prevalecer. Juntos, cuestionábamos el sistema que nos había paralizado, y comenzábamos a encontrar la libertad que tanto deseábamos. La esperanza de que este movimiento podría tender puentes entre las divisiones de nuestra sociedad comenzaba a sentirse palpable, y mi propia transformación era solo una pequeña parte de una lucha mucho más grande. Han pasado algunos años desde que decidí actuar como evangelista, y cada día me acerco más a mi propósito. Soy Amir, y mi viaje desde ser un juez musulmán en Nueva York hasta convertirme en un mensajero de Jesús ha transformado mi vida de maneras que nunca imaginé. Al principio, me sentí como un outsider, pero a medida que compartía mi experiencia, comencé a tocar vidas de una manera poderosa. La revelación que recibí durante aquel encuentro ha sido un faro que guía mis pasos, y he visto cómo otros también pueden experimentar su propio Erwachen espiritual. Mis días se comprometían a compartir la Wahrheit que Jesús me había mostrado. La Offenbarung que recibí era una luz contra la Täuschung que nos rodea. No tardé en darme cuenta de que el verdadero desafío no sería solo compartir mi experiencia personal, sino ayudar a otros a comprender la tremendamente manipulativa verborgene agenda que afecta a nuestro mundo. Las injusticias que vemos en las sociedades, la manipulación de los líderes mundiales y el sufrimiento humano son parte de un juego de sombras orquestado por la élite. Esta lucha no solo es espiritual, es social, política y por tanto profundamente humana. A menudo me encuentro con dudas al enfrentar la resistencia y el rechazo. Hay quienes ven mi nuevo camino con desdén, ven en mí a un traidor a nuestras tradiciones. Sin embargo, con cada historia que comparto sobre mi encuentro con Jesús, también escucho relatos de otros, vidas que han sido transformadas por el amor y la verdad. Mientras cruzo este puente hacia lo desconocido, me doy cuenta de que esos momentos de duda son simplemente parte del proceso. La aceptación de que aunque sea difícil, debo ser fiel a esta nueva realidad, se ha vuelto crucial. Mientras camino por este nuevo camino, el deseo de reconciliarme con mi familia nunca desaparece.
A menudo pienso en ellos y en cómo podrían reaccionar si supieran de mis creencias actuales. La lucha es constante, un tira y afloja entre el amor familiar y el deseo de seguir lo que he descubierto. Sin embargo, el amor de Jesús me enseñó que la verdad siempre debe prevalecer sobre el miedo. Así que tomo la decisión de mostrar a mi familia lo que he encontrado, no solo en palabras, sino a través de acciones que demuestren el amor que he sentido. Cada vida tocada por mi testimonio es un paso más hacia la verdadera libertad espiritual que todos anhelamos. En mis encuentros, ya no soy solo un hombre hablando en un vacío, sino un portador de la luz de Jesús, un activador de cambios. El deseo de ver a otros despertar de la oscuridad y abrazar la luz de la verdad se convierte en mi misión. Estoy decidido a actuar, a desafiar las normas que me han encarcelado, y aunque enfrentar mis propios temores es incómodo, cada día que pasa me siento un poco más fuerte. La batalla ha comenzado, y estoy listo para dar la cara, sin importar los desafíos que pueda encontrar en el camino. Nun, da du meine Reise bis hierher verfolgt hast, stelle ich dir eine Frage, die vielleicht auch in deinem Herzen nachhallt. Hast du je das Gefühl gehabt, dass die Wahrheit um uns herum lebt, dass wir Teil eines gewaltigen geistlichen Kampfes sind, der weit über das Sichtbare hinausgeht? Diese Einsicht, die mir aus der Dunkelheit geschenkt wurde, zeigt, dass wir nicht allein sind und dass in jedem von uns die Kraft steckt, das Licht der Wahrheit zu verbreiten. Ich bin Amir, ein Mann, der einst in den Schatten des Zweifels lebte und durch die Gnade Jesu die Freiheit fand, meinen eigenen Weg zu gehen. Es ist nicht nur meine Geschichte, sondern die Geschichte von vielen, die auf der Suche nach Sinn und Wahrheit sind. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Elite versucht, uns zu spalten, uns in der Täuschung zu halten, während wir die tiefere Bedeutung unseres Daseins übersehen. Aber wir sind hier, um das zu durchbrechen. Dein Weg könnte auch zur Befreiung anderer führen. Ich lade dich ein, deine eigenen Erfahrungen und Fragen in den Kommentaren zu teilen. Hast du Momente der Erkenntnis erlebt, die dein Weltbild verändert haben? Dein Beitrag könnte anderen Licht auf ihren Wegen bringen und dazu beitragen, eine Gemeinschaft des Erwachens zu schaffen. Und während du damit beginnst, über deine eigene Reise nachzudenken, vergiss nicht, unseren Kanal Wahrheit von Jenseits zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren. Nur so verpasst du nicht die tiefgründigen und aufschlussreichen Inhalte, die dich noch weiterführen werden. In meinem nächsten Video werde ich ein weiteres Zeugnis präsentieren, das die transformative Kraft von Jesus beleuchtet, unerwartet, klar und ergreifend. Es könnte genau das sein, was du oder jemand, den du kennst, braucht, um einen Schritt in die Freiheit zu wagen. Bist du bereit, deine eigene Wahrheit zu entdecken und zu leben? Vielen Dank, dass du dich mir auf dieser Reise angeschlossen hast. Ich bin Amir und erinnere dich daran: Weihnachten ist nicht nur ein Datum, sondern eine stetige Möglichkeit, das Licht in diese Welt zu bringen. Gemeinsam werden wir die Dunkelheit durchdringen. Bis zum nächsten Mal.